Buenos días, estamos con Patricia Colchado Mejía. Bueno, es la primera vez que tenemos en Libros Peruanos, Patricia. Te damos la bienvenida y te agradecemos por Gracias. estar aquí con nosotros. Tú naciste en Chimbote en 1981, pero entendemos que has desarrollado tu literatura aquí en Lima, donde empiezas a publicar en primer término, me parece, algunos trabajos infantiles, ¿no? Yo recuerdo que Sí. tienes unos trabajos infantiles y ya unos años después empiezas en la poesía, ¿no? Esta mañana estamos aquí para hablar sobre tu reciente libro Ciudad Ajena. Y, pero primero quisiéramos conocer un poco tu trayectoria. Cuéntanos un poco cómo empiezas en literatura, eh, bajo qué inquietudes y cómo tomas esta actividad. Bueno, desde el inicio, ¿no? Desde Sí, que claro. soy pequeñita empecé. Mi padre, Oscar Colchado, bueno, siempre me daba esos cuadernos de creatividad, bueno, a sus hijas, a las tres mujeres. Y bueno, con unos cuadernos de creatividad de Eduardo de la Cruz y Ataco empecé a prácticamente como a hacer mis primeras historias. Y bueno, y los poemas también todo salía a través del juego. Luego en el año 91 gané el premio de literatura infantil y juvenil que lo organiza o lo organizaba el APLIG, ¿no? Ujú. En aquel tiempo. Y bueno, eso me motivó para seguir escribiendo, ¿no? Creyendo en que sí, que yo también podría lograr vivir en este mundo que me encanta, que es la literatura. Y bueno, ya después cuando ingresé a la universidad en San Marcos, formamos un grupo de amigos, todos poetas o narradores, y ahí fue cuando publiqué Hipercubus, ¿no? Es una plaqueta de, bueno, serán 20 poemas, algo así, con la tortuga ecuestre. Ujú. Y bueno, también con eso eh, seguí creyendo en lo que yo misma estaba haciendo, pues no era simplemente publicar y sacar algo, sino ya yo lo veía como algo serio, como algo que sería mi mundo, mi universo, y que me dedicaría de ello de por vida, como lo sigo siendo hasta el momento. Bien, y de todas maneras tú compartes siempre un poco que te repartes tu escritura entre la narrativa y la poesía, ¿no? Así es, sí. Estás a veces sorprendiéndonos con algún libro, una novela o una novel, como es La danza del narciso, pero también tienes una novela infantil, y tienes, y bueno, y tuviste ya, como lo has mencionado, algunos textos infantiles previos. ¿Cómo se desarrolla esta actividad? ¿Es fácil para ti escribir las dos cosas a la vez? ¿De qué modo lo haces? Bueno, en cuanto a lo que era literatura infantil o cuentos infantiles, siempre lo hice de niña, como Ujú. dije, pero siempre he pensado en la poesía, ¿no? Como dicen, el género es el que te escoge a ti. En este Ujú. caso no era ningún proyecto, jamás se me ocurrió escribir una novela, porque siempre estaba pensando en escribir poesía, ¿no? Algo más íntimo para mí. Pero se dio que tenía que escribir esta historia, creí necesaria contarla, sobre todo creí necesario expulsar esa historia que lo tenía muy dentro y que habla de un bailarín de danza moderna, clásica y moderna, y sus abismos interiores. Y también es esto que a mí me costó mucho cuando fui a Alemania, y era adaptarme a otra sociedad, a otra cultura totalmente distinta. Y bueno, ¿no? Era como empezar de nuevo, ¿no? Llegar de golpe a otro lugar y dices, ahora que, cómo me desarrollo aquí, cómo me desenvuelvo. Fue todo un proceso muy largo, y la danza del narciso, bueno, todas estas experiencias, estos sentimientos, Ujú. esta confusión que tenía al inicio, se plasma ahí en esta novela. Y esa actividad como es la danza, ¿no? Ujú, Tú empezaste siendo, creo que estudiante de ballet, si no me ujú, equivoco. sí. También has sido profesora, o lo eres, me parece todavía. Eh, ¿Hay alguna coordinación, alguna armonía con el trabajo de la poesía? ¿O, Sí, o crees que cada quien se desempeña por su lado? Son eh, cosas muy diferentes. están muy aunadas, ¿no? Tanto en la danza del narciso, que es está ambientado en el mundo dancístico, en los bailarines, en cómo se desarrollan las sesiones de ballet o cómo se arma una coreografía. Y en mis poemarios también pienso ese movimiento, siempre se nota. Por ejemplo, en Blumen, que es mi primer poemario, Ujú.
donde cada poema tiene el título de una flor, el nombre de una flor. También pienso que ahí quise plasmar algo de danza, ¿no? O sea, es como que la danza te lleva hacia un ritmo, ¿no? Hacia un, me imagino lo que quieres decir, o sea, te, te ordena de repente alguna suerte de acompasamiento, de ritmo, ¿es algo de ello o O más allá de también, eso? sí, como dices, es eso, es el ritmo y en la novela es el tema, ¿no? Ujú. Que cogí. Y como digo, la danza para mí es mi musa, pues, ¿no? Siempre es la que me va a inspirar a todo, porque hasta ahora felizmente puedo seguir desenvolviéndome o habitando también la danza, bailando, sigo dictando clases allá de ballet para niñas, Ujú. sigo participando en coreografías, haciendo performance y todo esto me alimenta mucho, pues no en todas las artes porque cuando por ejemplo pienso en un nuevo proyecto dancístico o estoy armando una coreografía o escribiendo los pasos, entonces o haciendo, tratando para reunir ideas para poner una puesta en escena, entonces también me lleva nuevamente a la escritura, ¿no? Por ejemplo, como sucedió en Las pieles del Edén, Ujú. que es mi segundo poemario, que al principio en realidad estaba pensado en hacer un montaje, ¿no? Una performance, o bueno, más todavía que eso, una obra de danza, y ya tenía las bailarinas, una que haría de Eva, la otra de Salomé, y bueno, y María Magdalena, pues, ¿no? Tres personajes de la Biblia que siempre me han impactado, me han Ujú. seducido. Ujú. Y bueno, y así haciendo esta coreografía, armándola poco a poco, desarrollando las ideas, fue que se me ocurrió de pronto hacer el poemario. Y más bien ya dejé de lado lo otro. Por eso digo, la danza es mi musa, Ujú. es el tema o es la que me empuja, la que me da el impulso, pues, Es ¿no? el impulso. Y bueno, y eso es con respecto a la danza. Y obviamente nosotros, quienes escribimos, también nos impulsamos por lecturas, ¿no? Estamos siempre como educándonos a partir de lecturas. ¿Cómo ha ido tu trabajo o tus sensaciones, cómo han ido naciendo a partir de la lectura? Tú estudiaste bibliotecología en San Marcos, Sí, así es. e imagino pues, y encima con la influencia de una familia, de un escritor como Ángel Colchado, los libros siempre han estado alrededor de ti. Y, y todo este especie de colchón bibliográfico, ¿cuánto ingresa en tu espíritu para que luego te motives con temas o cómo es, cómo ocurre contigo Bueno, a partir de fue las lecturas? a partir de las lecturas. Bueno, yo nací entre libros, porque Ujú. a diferencia de otras niñas o otros niños que al despertar veían su cuarto rodeado de muñecos, de autos, no sé, de rompecabezas y todo esto, yo desperté mirando libros, oliendo los libros. Y entonces mi padre también nos inculcó eso a las tres hijas, a sus tres hijas, y bueno, siempre nos daba lecturas, ¿no? Lo que a algunos les pudo haber parecido a veces como un castigo cuando eres niño, que te den un libro. Pero no, para nosotros incluso era el mayor regalo. Y es más, ¿no? El padre siempre dijo, el mejor regalo es un libro, ¿no? Y siempre a los cumpleaños llegábamos con un libro que generalmente era de mi padre también, cuentos infantiles. Y poco a poco esto, la lectura, y puedo decir que sí, he leído mucho y sigo leyendo. Ahora es difícil un poco con la familia, pero siempre busco escaparme y estar sola leyendo alguna nueva novela. Claro que ha influido mucho, por ejemplo, cuando dando saltos, por ejemplo, en el colegio que leías Becker o otros autores, Ujú. y luego pasar a autores del surrealismo o autores modernistas, me ha ayudado mucho en mi poesía o en mi trabajo en general, pues, ¿no? En realidad pienso que he leído más narrativa o novela, porque lo mío en realidad siempre quise escribir un cuento, como ya lo he mencionado en otras entrevistas. Ujú. En poesía en realidad no pensaba escribir poemarios, siempre quise escribir un buen cuento, pero ¿Pero qué bueno, crees por que ha eso pasado digo. entonces? ¿Y por Eso qué? es lo que digo, es porque es el género quien te escoge, pues no, uno no puede decir Ujú. quiero escribir este cuento, pero de pronto te llama la poesía, no es algo muy espontáneo o algo que te seduce Ya, sin que tú te des cuenta. claro, pero y sin embargo, si tú has estado, como acabas de decir, más inmersa en la narrativa, Sí, ¿no te ha, leyendo novelas, no te sí. ha costado hacer poesía? O sea, ¿cómo sentías tú que estabas preparada para hacer poesía, a pesar de ello? Porque pienso en la etapa que entré justo a estudiar bibliotecología en San Marcos.
el grupo con el que me reunía, los amigos con los que me reunía, eran más poetas, ¿no? Todos leían más poesía. Y ahí fue cuando, no sé, me ahondé más en ese mundo, el de la poesía. Y me atrajo más en ese momento hacer mis primeros poemas, como en Hipercubus. Pero bueno, la narrativa siempre está ahí. Por ejemplo, los cuentos, tengo muchos cuentos, pero no los he publicado o de repente han aparecido así en revistas o una antología, que por ejemplo la antología que hizo Jaime Guzmán, ¿no? Gran amigo, gran difusor de la cultura allá en Chimbote. Y con él, ¿no? Con Jaime, que publicó este cuentito. Pero tengo otros que no los muestro porque yo pienso que no, todavía faltan Todavía no madurar. están maduros. Sí. Okay. Bueno, ya habías hablado un poco acerca de tu poesía, Blumen, que es un hermoso libro que, como tú decías hace un momento, cada poema tiene el título de una flor. Luego Las piedras del Edén, que tengo la sensación de que es una especie de escarbar el mundo femenino, ¿no? Y ahora vienes con Ciudad Ajena, este poemario que, bueno, yo la primera sensación que tuve cuando empecé a leerlo, cuando empecé a pasar sus páginas y a concentrarme en sus temas, encontraba mucho una suerte de tristeza, mucha tristeza en este libro, y me sorprendió un poco, porque yo digo, no, Patricia es madre, ha pasado por experiencias muy bonitas, pero de todas maneras siento una suerte de desarraigo. No sé si es producido un poco porque está viviendo fuera del país, está viviendo en Alemania, o es una tristeza que es producto de muchas experiencias que se han ido acumulando. ¿Está bien la sensación que tengo o tú crees que estoy equivocado y es otra cosa lo que tú has querido brindar? No, en realidad es todo lo que tú dices, pues no es todo una vez, bueno, por como dije en un inicio, es por mi experiencia de haber ido a un país y de repente, de pronto, de pasar de una casa, de estar todos unidos, ya de frente ir y ser esposa y madre a la vez, ¿no? Que en realidad, como tú dices, el ser madre, ¿no? Para toda mujer es una experiencia maravillosa. El encontrar, por ejemplo, ahí a la persona, al hombre de mi vida, ¿no? Que es un alemán, entonces también eso me retiene a estar ahí. Pero me había cerrado mucho solamente en ese mundo, esposo e hijos, pero lo demás, lo exterior, era algo que rechazaba, ¿no? Algo a lo que no quería unirme, integrarme. Y también, claro, como son todas las tristezas que vine guardando a lo largo de mi vida, de niña o de adolescente, o en mi época universitaria, las malas experiencias, o bueno, cosas que todo mundo pasa y de repente a algunos nos choca más. Y eran cosas que yo iba escribiendo y bueno, yo te llevo diarios, ¿no? Siempre he llevado diarios. Y todo esto que escribía en los diarios, pues los revisaba, siempre lo he leído para mí prácticamente como una especie de novela. Y los releí, leía, y más bien en momentos que me encontraba triste, volvía más bien a esos diarios que eran en realidad más chocantes o eran muy fuertes. Y entonces decidí trabajar, pues no quedarme con eso, más bien lo quería sacar, me quería expulsar todo esto. Y me acuerdo que, bueno, ni bien saqué el libro, le envié a algunos amigos, a algunas personas conocidas también, y un gran amigo y gran escritor que he apreciado mucho y aprecio su obra, porque la obra es la que queda, es Carlos Calderón Fajardo, quien fue el primero que me respondió y me escribió, ¿no? Patricia, me dice, te felicito por el poemario. Me dice, pero pensé, yo la he visto siempre como una mujer así muy alegre, no muy segura de sí misma. Y me sorprendió encontrar mucha tristeza al leer ese poemario. Me dijo, pensé que estaba feliz en Alemania. Y bueno, ya después le respondí a Carlos, ¿no? Que claro, era justamente eso, era sacar y arrancar de una vez todo lo que me hacía daño, todo lo que no existía, pero eran como fantasmas que todavía danzaban alrededor. Y fue fue así que pude sacar en realidad todo eso y ahora estoy más tranquila, más estable, o me siento en Alemania muy cómoda, muy contenta, me siento ya, puedo decir que es mi segundo país y antes no lo veía así, pues, ¿no? Ahora, yo entiendo que cada poema, al menos de esta primera parte, que es La ciudad y sus prisiones, es como que la expresión de un sentimiento. Cada poema es la expresión de un sentimiento en particular, ¿no? Encuentro la culpa, encuentro el desarraigo,
encuentro la pérdida de la inocencia. Bueno, hay varias expresiones muy íntimas tuyas. Pero ¿por qué la elección de la ciudad como alegoría? O sea, ¿qué es lo que te da la ciudad? Yo encuentro que es una suerte de alegoría el haber puesto las ciudades. ¿Es producto de tus viajes quizás? Porque últimamente entiendo que has viajado mucho, no solamente a Alemania, Perú, sino has estado por otros lugares. ¿Es un poco consecuencia de esto? ¿Cómo plasmas, cómo concibes esta idea tú en lo particular? Bueno, pienso que todas las emociones o los estados de ánimo son estancias, ¿no? O Ujú, lugares, entonces por eso lo de la alegoría de la ciudad, pues no una estancia íntima, una estancia interior, ujú. muy aparte de los viajes que uno puede hacer. Y de repente también pienso que si viajo mucho, es también eso, una forma de escapar, de huir, no sé de qué, pero siempre es así, de viajo de forma espontánea, a veces agarro las maletas y digo me voy a este lugar, ¿no? Ujú, Y en este lugar me encuentro dentro de mi lugar interior, pues, ¿no? ujú. Es la parte geográfica y a la vez esa estancia, como digo, íntima que todos tenemos, pues, ¿no? Y la elección de Lima, pues, como una cuestión muy particular en el libro, que lo independizas del resto de ciudades, y eligiendo lugares específicos que imagino que son muy representativos para ti. Eh, Sí. pero ¿por qué tan pocos lugares? ¿Qué de especial tienen el Parque Universitario, el Campo de Marte y los otros lugares que tú eliges, o la Plaza San Martín? Bueno, ¿Son lugares reales o son estancias tuyas donde tú has encontrado dentro de lo anímico algunas otras cosas? No sé. bueno, para empezar porque me fascina el centro de Lima. Para mí siempre que vengo a Perú es lo más fascinante. Ujú, Y claro, son lugares en realidad específicos. En este caso son lugares reales, pues no necesitaba eh, escribir también estos poemas porque eran los escenarios de una relación amorosa que tuve en aquellos tiempos, una relación muy intensa, muy fuerte, y tiene que ver obviamente con todo el conjunto, con la ciudad y sus prisiones, porque también todavía al no escribir estos poemas todavía era como si siguiera encarcelada en esos recuerdos, ¿no? De ujú. esa relación. Pero al escribir esto era una forma de liberarme, pero todo tenía que ver, pues, ¿no? La parte familiar es la primera parte, la ciudad y sus prisiones, la parte de familia, tanto como hija y tanto como esposa de repente, o no sé, o madre, y bueno, y entonces quería alternarlo con Lima, que también se dio paralelamente a estos conflictos de familia o no sé, cosas que me afectaban a mí de manera, bueno, de una forma muy exagerada de repente, ¿no? Porque no pienso ahora que he escrito esto que sí, que otros lo hubieran llevado de una forma más tranquila o más madura, pero en mi caso no, pues no, para mí era una forma de huir, o explotaba, o escribía, o dibujaba también, pues no, eso sí, porque por ejemplo en todos mis poemarios están los dibujos, Mm. y los dibujos también es como en la danza, o sea, danza, dibujo y poesía para mí están ahí, ¿no? Bien unidos, bien entrelazados, Ujú. porque para mí el dibujar es un diario gráfico, lo llamo mi diario gráfico, porque normalmente dibujo cuando he estado triste o bueno, si me ha pasado algo bonito, pero es rarísimo, así que esté tan feliz y dibuje, normalmente es cuando me he encontrado así un poco mal, ¿no? ¿Y tienes más dibujos? ¿Solo dibujas para los libros? No, sí, tengo muchos dibujos. ¿Y los Las, clasificas, los tienes ordenados o simplemente es una no, están, práctica bueno, por libre? fechas, pues, ¿no? De Ujú. acuerdo, y los tengo, no los sorteo, Como un están ahí. diario, como dices tú. Es un diario gráfico, sí. Y me alegra que cuando envié, eran 10 dibujos que envié a Juan Pablo Mejía, que es el editor de Ujú. Paracaídas. Él escogió justo los dibujos que yo hubiera elegido, ¿no? Si fuera el editor hubiera elegido, estos calzan perfecto en esta parte para las separaciones de los cuadros. Y bueno, me gustó la Ya. decisión de Juan Pablo, fue también muy bueno trabajar con él y seguiremos trabajando para mover este libro. Patricia, y finalmente, bueno, de alguna manera nos has dado a entender de que Alemania ha sido hasta el momento una suerte de experiencia muy íntima, ¿no? Muy íntima con tu manera de ver la vida, con el choque cultural, o sea, ha sido una experiencia muy personal hasta el momento, inclusive llevado a lo que has publicado hasta el momento, pero ya sientes que empiezas a encontrar ya a Alemania más como una experiencia más exterior. Ya es posible quizá que nos puedas dar de repente de pronto un libro
donde Alemania ya se ha visto de una manera más cultural, más geográfica, ¿no? Visto más por tus ojos que por tu experiencia tan íntima. ¿Es posible que ahora Sí, podamos encontrar eso luego en ti? claro, ahora estoy trabajando en una obra de teatro. Ujú. Bueno, tengo que trabajarla bastante y alimentarme más de obras de teatro, donde aparece pues la parte histórica de Alemania, en este caso la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También es un tema que siempre me ha seducido mucho y bueno, claro, ahora me siento muy bien allá, participo, hay un grupo intercultural, ¿no? De mujeres de muchos países, entre árabes, africanas y Asia, ¿no? Por citar estos continentes, y nos reunimos y hacemos, bueno, performance o algunas exponen sus cuadros, ya sea en fotografía o pinturas, hacemos lecturas y muy aparte de las todavía, bueno, mis entrenamientos de danza en la ciudad, todo, o sea, es de verdad que ya lo siento como me sentía en Perú, pues, ¿no? En Perú también me reunía con mi grupo de amigos poetas, con mis amigos de ballet, con mis amigos del colegio, Ujú. y ya tengo muchos grupos así diferentes y ya estoy disfrutando en realidad de haber abierto los ojos por fin y decir, bueno, este país me ha entregado muchísimo, aparte de mi esposo y mis hijos, Ujú. me ha entregado muchísimo porque ahí también he estudiado, he terminado los estudios, me ha dado la oportunidad de seguir con la danza, de dictar, de todavía poder seguir dictando allá, ¿Cuántos años todo. tienes allá? Ya estoy, en realidad son 11 años, 11 años, 11 ¿no? años, sí, es mucho Y tiempo. cuando vienes a ver a tus amigos San Marcos, ¿cómo encuentras San Marcos? ¿Estás atento un poco al movimiento cultural limeño, peruano en general? ¿Te interesas mucho por eso o sientes que te has distanciado? Sí, claro, por ejemplo, trato de hacer coincidir que con las ferias del libro, por ejemplo, con Ujú. mis grupos de amigos, ya sea de danza, de la universidad, de los grupos de poetas, trato siempre de reunirme, siempre estoy atenta de las nuevas publicaciones o de las nuevas voces en poesía, en narrativa, leyendo, pues, ¿no? Hago que me envíen los libros allá para estar al tanto, bien informada y bueno, y para poder yo también ver, ¿no? Cuál es la nueva tendencia en la Eso te poesía. preguntaba un poco por eso, porque todos pertenecemos de algún modo a cierta década o generación Ujú. literaria, lírica o poética en el Perú, y tú perteneces a una en particular. Dentro de los poetas, los escritores que se han movido a la par contigo, Ujú. ¿encuentras alguna especie de desarrollo, algo que te llame la atención temáticamente, o de repente sientes que se han dormido? ¿Cómo puedes, si es posible la palabra, juzgar u opinar acerca Ujú. de los escritores que han caminado contigo? Bueno, yo pienso que en cuanto a temáticas somos totalmente distintos en la forma como se desarrolla ya sea el discurso narrativo o en poesía. Es muy variado y no pienso que se han dormido para nada, al contrario, están avanzando todos. Veo muchos nuevos jóvenes narradores o poetas y cada quien está descubriendo lo suyo, explorando, Ujú. ¿no? Algunos siguen su línea. Y me alegra ver eso, pues no, pienso que ahora más bien, a pesar que leo también críticas muy negativas de la poesía peruana o de narrativa, pues me parece que no es así. En cuanto a poesía, pienso que Chile, Argentina y Perú están muy bien, ¿no? Hay muy buenos representantes. Ujú. Me alegra eso. Y en narrativa, bueno, en narrativa ahora últimas, pienso que también hay muchos escritores, no solo de interesantes, sino que buenos, de verdad, pues, ¿no? No voy a mencionar nombres porque son muchísimos y no quiero olvidar a nadie, Ujú. pero sí, me alegra que nuestro país está avanzando, pues, ¿no? Por último, me enteré, no sé si por una entrevista o me comentó tu papá o tú misma, no recuerdo ya, que estás, no sé si tú lo estás preparando o se está preparando una especie de antología binacional peruano-alemana. Me parece que Sí. tú estás involucrada en esto. No sé si puedes contarme un poco esto como para terminar. Estoy como antologada. Estás como Sí, antologada, es ¿no? el Sí. sello Pájaro de Fuego, que Ujú, ahora es directora Jessica, mi hermana, Jessica ujú, Colchado. Y fue una idea de la editorial, pues, ¿no? De difundir a sus poetas, ¿no? A los de la casa editorial, en este caso, ok, claro. ya. Y bueno, y dos personas invitadas, que en este caso serían Denise Vega Farfán Ujú,
y Wilber Moreno, que no han publicado bajo Pájaro de Fuego, pero siempre Pájaro de Fuego se ha interesado por estos autores. Estábamos con José Cabrera Alba y Alex Morillo. Y bueno, se buscó a una persona también, aparte de muy estudiosa y crítica, que es la doctora Ofelia Guamanchumo de la Cuba. Ella también ha publicado un libro de ensayos bajo Pájaro de Fuego. Entonces ella se encargó de hacer esta selección, pues, ¿no? Ella es la antologadora y la que ha seleccionado. Y también está el profesor André Otto de la universidad ya en Múnich, en Alemania. Y bueno, ellos se han encargado de la parte de traducción, de contactar con los otros poetas alemanes. En su mayoría son profesores universitarios o poetas que siempre están organizando los festivales allá de poesía, pues, ¿no? ¿Pero hay una concordancia en edades, en generacional, alguna cosa así, o es un poco libre? Es en realidad, es que por ejemplo el poeta, uno de los poetas alemanes es del año 81, y claro, casi estamos por ahí en realidad, pero la poeta más joven en la antología es una poeta alemana que es del año 93, por decirlo, de 1993. Bueno, pero tú llevas una relación. Pero más o menos, claro, ahí está. No hay mucha distancia. Sí, es más o menos generacional. ¿Y para cuándo tendremos ese libro? Porque me parece interesante, ¿no? Conocer las nuevas voces también de allá y ver claro, cómo conversan con los poetas de acá, elegidos por Ofelia. Más o menos, ¿para cuándo tenemos ese libro? Se piensa presentar en noviembre en la feria Ricardo Palma. Esperemos que ya, porque ya el libro prácticamente está listo, pero ahí será la primera presentación. Pues, ¿no? ¿Tú vuelves entonces? No, seguida. Pensé que venías a presentar. No, más bien los poetas alemanes ya tienen fecha, ellos lo van a presentar, me parece, en febrero. Ellos ya han organizado, ya en coordinación con el Instituto Cervantes, para presentar la antología. Y bueno, claro, me hubiera encantado estar presente en la presentación de esta antología, así como a la antologadora también le hubiera encantado, pero no, ya sería demasiado viaje, ya un stop de viajes. Bien, Patricia, muchas gracias y gracias por traernos Ciudad Ajena, ti, que nos ha gustado mucho y bueno, vemos que estás muy bien en poesía. Muchas gracias. Gracias.